Dos ejemplos de fidelidad y prosperidad. Todo padre sensato desea lo mejor para sus hijos, pero muy pocas personas buscan el bienestar donde realmente está. En el Salmo número 1, la Biblia nos muestra quiénes son los que en realidad encuentran el bienestar y la prosperidad en sus vidas. Leamos el Salmo número 1 en la Biblia. En este precioso salmo, la Biblia nos enseña la estrechísima relación que existe entre la fidelidad a Dios y a sus mandamientos y la prosperidad de las personas. Aunque el salmo dice, bienaventurado el varón, estas condiciones y promesas son también perfectamente aplicables a las mujeres. Vamos a ver rápidamente dos ejemplos de dos personas jóvenes que fueron fieles a Dios y a su palabra y que fueron ricamente bendecidos y prosperados. Una de esas personas fue José, el hijo de Jacob. Es la parte número 1 de nuestro mensaje. La historia de este joven José, hijo de Jacob, hebreo, está registrada en la Biblia en el libro de Génesis, en los capítulos del 37 al 45, con excepción del capítulo 38. José vivía en Canaán con su familia. Fue uno de los hijos favoritos de Jacob, también llamado Israel. Todas las familias tienen alguna disfunción. José fue dotado por Dios por un magnífico don sobre administración. Además, tenía cierta visión de llegar a ser una persona muy importante. A veces soñaba que llegaría a ser el más importante de su familia. Él siempre velaba por la buena marcha de los negocios de su padre, que era el patrimonio familiar. José fue enseñado desde su niñez a adorar a Jehová, el Dios de los hebreos, el único y verdadero Dios, creador de todo el universo. Era un joven obediente a su Dios y a su padre Jacob. Como era fiel a Dios y a su padre, no solapaba las fechorías de sus hermanos. Pero su carácter honesto, sus sueños de llegar a ser alguien muy importante, el amor especial que le mostraba Jacob su padre y su celo por el cuidado del patrimonio familiar, provocó en sus hermanos una envidia que fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en un fuerte deseo de matarlo. Por la providencia de Dios no lo mataron, aunque estaban dispuestos a hacerlo. Sin embargo, sí se deshicieron de él, vendiéndolo como esclavo, y mintieron a su padre diciendo que una fiera le había dado muerte. José fue llevado a Egipto en calidad de mercancía y fue comprado por un militar llamado Potifar. Potifar era capitán de la guardia del faraón. La vida de José había cambiado radicalmente. Ya no era el hijo favorito de papá, ahora era un esclavo al servicio de un desconocido. Pero la Biblia dice algo importantísimo sobre este joven que en ese momento se veía como un desventurado. La Biblia dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. A pesar de la crueldad de sus hermanos, José
no se desanimó de ser fiel a Dios. Su corazón no se llenó de amargura. Él siguió siendo fiel a Dios y honesto con el prójimo, y Dios lo recompensó prosperando todo lo que emprendía en la casa de su amo. La Biblia dice en Génesis 39, 3 y 4: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, 3 y 4. Parecía que la mala racha había terminado, pero entonces la esposa de Potifar, su amo, se enamoró de él y pretendió seducirlo. José se mantuvo fiel a Dios y a su amo y rechazó a la mujer huyendo de ella. Pero José fue a parar a la cárcel. ¿Qué haría usted? Este joven no se desanimó de ser fiel a Dios, ni se llenó de resentimiento. Se mantuvo fiel a Dios y continuó siendo honesto y servicial. José estaba sufriendo una vez más a causa de ser fiel a Dios, pero Dios no lo abandonó. La Biblia dice en Génesis 39, del 21 al 23: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Así que José estaba preso, pero era administrador de la prisión. Por la providencia y fidelidad de Dios, José no solamente salió de la cárcel, sino que llegó a ser el brazo derecho del faraón, es decir, del rey en los egipcios, el segundo después del rey. Hay una frase que la Biblia repite varias veces cuando se refiere a este joven hebreo: Jehová estaba con José. ¿Por qué razón Dios estaba con José y lo bendecía y prosperaba tanto? Notemos en el siguiente pasaje bíblico la fidelidad de este joven hacia Dios. He aquí, dijo en Génesis 39, 8 y 9: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Se refería a su amo. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dijo a su esposa, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no se detuvo por miedo al castigo del amo, ni por la vergüenza de ser descubierto. Se abstuvo porque no quiso pecar contra Dios. Eso es muy importante. Pero ahora hablemos de Ruth la Moabita. Ruth fue una joven mujer que no pertenecía al pueblo judío.
Ella era de cierto lugar que la Biblia llama los campos de Moab. Por eso se le menciona como Ruth la Moabita. Un día llegó a los campos de Moab una familia originaria de Belén, la misma aldea donde siglos más tarde nació Jesucristo. El padre de esta familia judía se llamaba Elimelech y la madre era Noemí. Ellos tenían 2 hijos varones. En Belén había hambre, por eso habían emigrado a los campos de Moab. Estando todavía en los campos de Moab, Elimelech murió y Noemí quedó viuda con sus 2 hijos. Tiempo después, Ruth se casó con uno de estos jóvenes y el otro varón también se casó con otra moabita llamada Orfa. Todo parecía ir muy bien, hasta que de pronto los 2 hijos de Noemí murieron, quedando sus 2 nueras, Ruth y Orfa, viudas como ella. Como es de entenderse, estas 3 mujeres estaban muy tristes. Noemí, Ruth y Orfa estaban muy tristes. Como es de entenderse, estas 3 mujeres, pues ya dije, estaban muy tristes, mientras pasaban por esta aflicción. Noemí se enteró de que la situación había mejorado en Belén y decidió regresar a su tierra. Orfa se despidió con tristeza de su suegra y se quedó con su familia paterna, pero Ruth, que también era moabita, se negó a separarse de Noemí, su suegra. Y Noemí dijo: «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Respondió Ruth: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2». Ruth, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Esa frase de Ruth ha trascendido a través de los siglos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa frase expresa un juramento no solamente a su suegra, sino al Dios de su suegra. Si este juramento fuese hacia cualquier religión, no sería trascendente. Pero Ruth no hizo un juramento a una simple religión. Ruth no hizo un juramento de fidelidad a uno de tantos dioses o ídolos. Ruth hizo un juramento de fidelidad al Dios de los judíos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Creador de los cielos y la tierra. Esta joven mujer tomó la mejor decisión de su vida. Renunció a la religión de sus padres y se puso bajo la cobertura del Todopoderoso. La Biblia dice en Salmos 91:1: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». El libro bíblico llamado Ruth narra con detalles cómo cumplió Ruth su juramento y cómo Dios bendijo y prosperó a esta joven mujer. Ella llegó a Belén como extranjera, pero su entrega y fidelidad al Dios verdadero fue recompensada. Dios le dio un buen esposo
que además de amoroso, era rico, y por si fuera poco, le dio un hijo que vino a ser abuelo del rey David, de donde descendió nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más sublime de las bendiciones de Dios para esta mujer es que el Todopoderoso la introdujo al linaje mesiánico. Su nombre está en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1, 5 y 6 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. En conclusión, vamos a Salmos 1, del 1 al 3, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como dije hace un momento, esta promesa no solo es para los varones, sino que, como ya vimos, también es para las mujeres. Deseo 4 cosas para todos los presentes, para los jóvenes y también para los adultos. Uno es que cada uno de ustedes inicie o fomente una relación real con Jesucristo. Segundo, que cada uno o cada una conozca los mandamientos de Dios que están en la Biblia. Tercero, que cada uno se deleite obedeciendo y siendo fiel a esos preciosos mandamientos de Dios. Y en cuarto lugar, que cada uno sea bendecido y prosperado por Dios, como lo fueron José, el hijo de Jacob, y Ruth, la moabita.